2, 1. Amén. Estamos acá para que el Señor obre a través de su palabra acerca de bajo qué dominio nosotros hemos vivido a lo largo de nuestros días que Dios nos ha permitido tener sobre la faz de la tierra. Sabemos que solamente hay dos reinos que gobiernan todo lo creado. Sin embargo, el mayor de ellos es aquel que te ha puesto a ti y a mí sobre la faz de la tierra. Esta noche, el Señor nos va a permitir conocer cuál es la separación de estos reinos para que sepamos en cuál de ellos nosotros tenemos la herencia de vida. Para ello vamos a ir al libro de Marcos. En el libro de Marcos, en el capítulo 1, nosotros vemos cómo Marcos comienza hablando acerca del ministerio de Jesucristo. La palabra dice en los versículos anteriores que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Aquel que al ver a Jesucristo surgir de entre las multitudes, siendo su primo terrenal, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel de quien no soy capaz de encorvado desatar las correas de sus sandalias. Para ello vamos a ir a conocer cómo Jesucristo comienza su ministerio en la ciudad de Galilea. En Galilea Jesucristo comienza su ministerio y en el versículo 14 y 15 está la esencia de cuál es la palabra precisa que Dios ha enviado a tu vida para que seas tú determinando cuál es la voluntad que tú sigues. Si fue aquella que te mandó llamar o es aquella que ha distorsionado tu oído natural por no poner el espiritual a Dios, aquel que te ha desviado de tu propósito inicial. En el versículo 14 del capítulo 1 de Marcos y el versículo 15 dice así. En el subtítulo dice: Jesús principia su ministerio. En el versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, pongan atención a esto, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a determinar primeramente que para que un reino ejerza dominio se necesitan de tres elementos. Primeramente debe haber un rey. Después debe haber un territorio, un lugar, una cobertura sobre la cual este rey ejerza dominio. Y el tercer elemento es la cantidad de súbditos, aquellos que se van a someter a la voluntad de aquel rey de tal territorio. De esos tres elementos, rey, territorio y súbditos, surge la palabra reinado. En estos tiempos, en diferentes mundos, en diferentes países, en Dinamarca, en Inglaterra, en España, vemos cómo hay reyes que en la aristocracia, en la realeza, ejercen dominio político dentro de un determinado país. Pero en este día no venimos a hablar de un reinado que es ejercido de manera material o política. Vamos a hablar en este día acerca del reino, un reino que es de manera espiritual y un reino que es ejercido sobre aquel único soberano que ha creado todo lo existente, lo visto y lo inimaginable para cada uno de su creación. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, Jesucristo comienza hablando y dice: he aquí, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido porque la espera, aquel tiempo de extensión que habían vivido los del Antiguo Testamento y que no había tenido el efecto que Dios esperaba, había llegado ya a cumplir el tiempo de espera. Dios, en su soberanía, quiso someter su dominio a través de su reino en el antiguo pueblo, en el Antiguo Testamento, en aquel pueblo que fue ejercido, poniendo Dios de su amor, de su espíritu, de todo aquello que él tenía a través de la confianza, llegó a hacerlo más impactante para ese pueblo a través de sus pactos. Por eso Dios es conocido como el Dios de pactos.
que cumple sus promesas. Porque cada una de las promesas que el Señor ha hecho en cada uno de los pactos que hizo con su antiguo pueblo, de lo cual fueron 8, 4 de ellos fueron aquellos en los que Él ponía condición al ser humano. Por eso se conocieron como pactos condicionales. Y de ellos hay 4 que fueron incondicionales. 4 de los que el hombre debía hacer algo para que Dios cumpliera. Pero habían 4 de los que el hombre no debía hacer nada y Dios, por su infinita misericordia, ejercía su dominio pleno, cubriendo la palabra a través de esos pactos sobre su pueblo. Pasó el tiempo. El pueblo de Dios, aquellos de dura cerviz, no llegaron a cumplir con las promesas del pacto. Dios había ejercido el poder para poder llevar a este pueblo a un ejemplo, a un control, a un dominio pleno del territorio donde llegaban, pero este pueblo no quiso someterse a la voluntad del soberano. Debido a eso, al ver que el tiempo pasaba y el pueblo no respondía, aquel pueblo que había sido puesto como modelo, como ejemplo, como cabeza para todos aquellos pueblos que los circundaban, venían a ser ellos mismos influenciados para hacer la voluntad de los pueblos cercanos a ellos. Por eso la idolatría, fue por eso que el paganismo se dio de diferentes maneras por influencia de aquellos pueblos que debían ser sometidos al reino que había sido puesto ya sobre aquel modelo que Dios había escogido. Al pasar el tiempo, Dios veía cómo aquel pueblo no cumplía su voluntad a través de los pactos que Él hacía con ellos. Entonces, a partir del capítulo 31 de Jeremías, nosotros vemos cómo Dios, a través de sus profetas, de sus enviados, de aquellos que traían a su pueblo a exponer cuál era su voluntad y sus sueños para con la creación, comenzaron los profetas a partir de Jeremías 31 a hablar acerca de un nuevo rey venidero y de un gobierno, de un reinado que no tendría fin y que tomaría un control pleno sobre todo aquello que había sido ya creado por el único soberano. Es por eso que a partir de entonces, en el Antiguo Testamento, comienzan ya a darse aquello que era sombra, tipología, aquello que era un modelo de reinado que habría de llegar a través de aquel que comenzaba su ministerio en aquella región de Palestina llamada Galilea. Aquel que nació al sur de Palestina, naciendo en una aldea pequeña de Belén, de Judea, vino a ejercer la plenitud de su ministerio sobre un lugar que lo vio crecer, llegando ahí para que fuese llamado el Nazareno, palabra que muchos de los religiosos de manera sarcástica le denominaban. Hablaban de el Nazareno, porque ellos no sabían cuál era el lugar de origen de aquel que estaba frente a ellos. Le llamaban el Nazareno, porque lo veían que se sentaba juntamente con las prostitutas, con los pecadores, con los cobradores de impuestos y con todos aquellos que la sociedad tomaba como marginados dentro de una sociedad en la que aquellos religiosos ejercían dominio pleno sobre esa sociedad. Pero cuando Jesucristo llega, comienza a ejercer Dios su dominio pleno. Cuando Jesucristo llega es el momento en el que el reino de Dios entra a comenzar a ejercer su dominio, su control, su gobierno sobre todo lo creado. Es así como el reino de Dios entra al mundo. Cuando hablamos de mundo, nos referimos a lo que es el globo terráqueo, a lo que es el planeta Tierra, a lo que es el género humano y todo aquello que es creado de manera natural dentro de ese mismo planeta. Cuando hablamos de mundo, el reino de Dios entra a través de la palabra de Jesucristo, cuando Él dice, he aquí, el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado porque venía a ejercer un dominio pleno, no solo sobre el reino opuesto, que era Satanás, sino también sobre aquella sociedad donde se movía solamente a través de la maldad. Hasta aquel momento, el reino que Dios había ejercido
de manera indirecta a través de su pueblo y que no había hecho el efecto suficiente, habría la necesidad de que alguien tendría que venir a imponer ese reino, sometiendo todas las huestes celestiales a un reino mayor, porque era un reino en el Espíritu. Aquel reinado que a través de Jesucristo llegó sobre la faz de la tierra. Aquel que dijo, he aquí el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Al decir arrepentíos, él sabía de cuáles eran las transgresiones que hasta ese momento aquel pueblo que había sido escogido por Dios había venido realizando de manera incorrecta y opuesta a la voluntad de Dios. Tómese la palabra arrepentíos como de aquellos que habían venido pecando. Y pecado significa transgresión o algo opuesto que se realiza en contra de la voluntad de Dios. Pecado, sin denominar número alguno, que es incalculable, hay un solo concepto que describe todo. Y la palabra pecado significa salirse de la voluntad de Dios, porque pecado es no ejercer el dominio del reino de Dios sobre nuestras vidas. Y él dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando nosotros vamos a la palabra evangelio, vemos que la palabra evangelio significa una verdad indiscutible, una verdad absoluta, la doctrina que Jesucristo vino a ejercer sobre la faz de la tierra. Por eso cuando él dijo, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios había comenzado a ejercer un dominio mayor. Aquel que traía los misterios del reino había llegado ya en el tiempo de cumplimiento. El tiempo se ha cumplido. La espera se ha cumplido. Y el tiempo ha llegado ya conforme a las profecías. Aquel evangelio que Jesucristo traía marcaba en ese preciso momento cambios que hacían sucumbir en la atmósfera al reino opuesto al reino de la luz. El reino de Dios, cuyo reino comienza desde los primeros versículos de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios comienza hablando acerca de toda la creación, comenzó hablando ya del poder que Dios ejercía sobre todo aquello que ya había sido creado. Pero cuando nosotros vemos la introducción del reino sobre la faz de la tierra a través del inicio del ministerio de Jesucristo, nosotros vemos cómo ese reino que es de Dios comienza a hacer sucumbir a aquel reino que hasta ese momento había ejercido un control pleno sobre la mente humana. Era un reino que iba a traer transformaciones a cada uno de aquellos que se sometieran, porque era un reino que no era un reinado material ni político. Primeramente porque era un reino que venía a ser en el poder a través del Espíritu. Y entre las cualidades es que ese reino no iba a ser ni material ni político, sino un reino que era en el Espíritu. Y aquellas palabras que le fueron dichas a Jesús, y será en estos tiempos cuando tú reformarás el gobierno a Israel, eran unas palabras que no tenían el efecto que se esperaba porque no lo ejercían a través de lo material ni lo político, sino era un reinado, un dominio en un campo del cual hasta el día de hoy muchos no han llegado a comprender. Aquel reinado que llegaba sin ser material, sin ser político, venía a marcar, a poner una alerta al reinado dominante que hasta ese día venía trayendo a las generaciones directo al consumo del Seol. En ese momento, cuando Jesucristo hace su arribo sobre la faz de la tierra, marcando la llegada de un reino que ya había sido anticipado y cuyo reinado iba a ejercer un dominio pleno y que no tendría un tiempo definido de duración porque iba a ser un reinado eterno, un reinado sin fin, aquel reino pone en alerta al reino de las tinieblas. Y a partir de entonces comienza Satanás a tomar las mentes humanas. Es por eso que hasta el día de hoy la apostasía, aquel dormir en el espíritu, aquella confusión de las personas en que debo o no someterme a la voluntad de Dios, debo o no estar bajo el dominio del reino que ya tiene un solo y único rey.
En su infinita potestad, el rey ejerce dominio pleno sobre todo aquello que él creó. Y Satanás pone en las mentes de las personas, ¿me someto o no al reino de Dios? ¿O sigo la vida que estoy llevando hasta el día de hoy? Y 3, al llegar Jesucristo con esas palabras que hicieron sucumbir las atmósferas del reinado satánico, comienza también el conteo regresivo de aquel reinado satánico y demoníaco que hasta ese momento había ejercido un control pleno. Desde ese momento Satanás comienza a descontrolar sus artimañas, porque en ese momento Satanás se da cuenta que el reino, aquel que ni pasaba por su mente que llegaría a cumplir su propósito para el cual Dios lo enviaría, desde ese momento marcaba un conteo regresivo para aquel dominio que él había estado ejerciendo sobre las sociedades de aquellos tiempos y que aún predominan en estos tiempos. Es por eso que hasta el día de hoy la sociedad actual aún sigue siendo enemiga de su creador, porque no hay en ellos una definición. Como dijo el profeta Elías, ¿por qué claudicáis en dos pensamientos? Si Jehová es vuestro Dios, seguidle, y si es Baal, id pues en pos de él. Y aún en estos tiempos, solo pasando nada más el transcurrir de más de 4000 años del Antiguo Testamento, nosotros aún vemos corrientes que se mueven con la misma mentalidad, en una sociedad diferente, pero moviéndose con el mismo modelo, con el mismo patrón, que desde ese entonces, como ejemplo que nos había quedado, aún se siguen moviendo. Y aún hasta el día de hoy, vemos cómo el reino de los cielos es negado para muchos. Vemos cómo el pueblo de Dios es marginado por muchos. Aquel que había venido a explicar y a dejar las verdades del reino, aún él fue marginado. Mas para que la palabra se cumpliese, dijo Jesús, bautízame. Mas cuando llamó a aquel que habría de venderlo, dijo, para que la palabra se cumpla, sígueme. Porque todo aquello que ya había sido preparado en el correr de los tiempos tenía que tener cumplimiento. Y cuando nosotros vemos cómo al llegar el reino de Dios, su dominio comenzó a ir de manera gradual, de manera paulatinamente ascendente. Porque a partir de entonces el reino de Satanás comienza a menguar y el reino de los cielos comienza a crecer. Comienza a crecer porque el reino satánico va disminuyendo en poder. Cada vez más el reino de los cielos se va acercando a su completación, a su llegada plena sobre este lugar. Por eso es que el reino de Dios, Jesucristo dijo, se ha acercado, porque aún está de manera parcial. El reino de Dios ejerce dominio. Es por eso que su pueblo le ha sido ya asignado el poder para poder a través de sus declaraciones hacer transfigurar el campo contrario a la presencia de la luz. Es por eso que las liberaciones, los milagros, los prodigios, las maravillas surgen, porque el pueblo de Dios las va realizando a través del dominio parcial que Dios ha puesto en él. Sin embargo, cuando Pablo hablaba a los filipenses, en Filipenses 1:6 dice, y estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque el dominio pleno del reino será entonces surgido en los tiempos venideros. Es por eso que ahorita el reino de Dios está de manera parcial. La escatología ha determinado